En este módulo vamos a hablar del derecho de acceso a la información pública. El derecho de acceso a la información pública era hasta hace muy poco tiempo, hasta hace 15 años en la región, un derecho menor, un derecho de tercera categoría, un derecho que a nadie le importaba, un derecho que no estaba en los grandes libros ni en las grandes obras de literatura jurídica. Pero sin embargo, es un derecho esencial para el ejercicio de la democracia. Y así lo entendió la sociedad civil, que impulsó no solamente proyectos de reforma institucional muy importantes en algunos estados de la región, como México, por ejemplo, sino que el sistema interamericano de protección de derechos humanos se moviera en la protección del derecho de acceso a la información y que llegara al punto de reconocerlo como un derecho humano fundamental. Es decir, pasar de un derecho de tercer nivel, recogido en los reglamentos de las instituciones, a ser un derecho recogido y protegido por los tratados internacionales de derechos humanos. Y eso no es poco. La sentencia más importante del derecho internacional de los derechos humanos a nivel comparado es la sentencia de la Corte Interamericana en materia de acceso a la información, Clot Reyes versus Chile, que se logró gracias al impulso de la sociedad civil, que entendía lo que muchos estados no habían entendido, y es que el derecho de acceso a la información es una pieza central para poder consolidar nuestras democracias. ¿Cuáles son los principios rectores del derecho de acceso a la información? No me voy a detener, todo está en los materiales que hacen parte del módulo de este curso, pero simplemente voy a mencionarlos, casi que en titulares. Lo primero es el principio de máxima publicidad. ¿Qué significa el principio de máxima publicidad? Que nos tenemos que tomar en serio el derecho de acceso a la información, que esto no puede ser regido por la máxima clásica latinoamericana, echa la ley, echa la trampa, la excepción se convierte en la regla. No, el derecho de acceso a la información es la regla y las excepciones tienen que estar regladas de manera precisa, de manera clara, en una ley de la República. Y el Estado tiene que justificar los casos en los cuales decide reservar una información y no al revés. Eso es el principio de máxima divulgación. Pero del principio de máxima divulgación, y esto es importante para los operadores jurídicos, se derivan interpretaciones, reglas de interpretación que son esenciales. Por ejemplo, donde hay conflicto de reglas, prima el derecho de acceso a la información. Donde hay una laguna, prima el derecho de acceso a la información. Ese es el tipo de reglas hermenéuticas que surgen y que van a encontrar ustedes en los textos de principios como el principio de máxima divulgación. El segundo principio es el principio de buena fe. ¿Qué quiere decir el principio de buena fe? Quiere decir que no basta con respuestas formales cuando las personas le solicitan al Estado que divulgue una determinada información. El principio de buena fe quiere decir que el Estado debe actuar de manera tal que realmente satisfaga el espíritu y la finalidad del derecho de acceso a la información. Eso es lo que quiere decir el principio de buena fe. Y que cuando no puede entregar una información, le diga a la persona que la está pidiendo por qué no la puede entregar. Que le cuente qué hizo para buscarla. No basta con que el Estado diga que no tiene la información, tiene que explicarle qué hizo para encontrar esa información. Y ese es el caso Araguaya, es el caso Gómez Lund contra Brasil, que también está en los materiales que les recomendamos leer. Esos son los dos grandes principios rectores del derecho de acceso a la información. Pero el derecho de acceso a la información se compone también de unos elementos básicos que constituyen el contenido de ese derecho, que delimitan su alcance y su significado. Voy a mencionar algunos rápidamente, pero todos están en el material al que ustedes tienen acceso. Primero, el derecho de acceso a la información es universal. No hay que justificar ni una legitimidad por activa específica, ni un interés determinado, nada, es universal. Todas las personas, por el hecho de ser personas, tienen derecho a acceder a la información que reposa en los archivos estatales. Y ningún funcionario tiene derecho a preguntarnos para qué la queremos. La queremos porque el Estado es nuestro, la queremos porque esa información es nuestra y no nos tienen que pedir explicaciones para darnos esa información. Pero además, todas
las agencias estatales están vinculadas por el derecho de acceso a la información. Todas las agencias de todos los poderes públicos, del legislativo, del ejecutivo, del judicial, de los órganos autónomos, constitucionales o legales, de todas las personas que ejecuten recursos públicos respecto de esos recursos, por supuesto, o que cumplan funciones públicas. Si hay un hospital que es privado, pero que cumple funciones públicas, porque satisface o satisface derechos universales, como el derecho a la salud, pues ese es un servicio público y tiene que rendir cuentas sobre lo que hace, porque lo hace por delegación del Estado y debe estar vigilado por el Estado y debe rendir cuentas sobre la satisfacción de ese servicio público, como el servicio público de educación, de transporte o cualquier otro servicio público. Quien cumple servicios públicos, ejecuta funciones públicas o ejecuta recursos públicos, también está obligado por el derecho de acceso a la información. 3, puede haber excepciones. Sí, claro que puede haber excepciones. No hay ningún derecho que sea absoluto. Hay algunas excepciones que tienen que ver con datos personales, por ejemplo. Si ese hospital al cual yo me refería captura la historia clínica de una persona y sabe que esa persona, por ejemplo, tiene VIH, SIDA o cualquier otra enfermedad, esa información es personal, privada y sensible del titular del dato. Esa no es información pública, aunque se encuentre en un hospital que está sometido, en principio, al derecho de acceso a la información por ser una entidad pública o que presta un servicio público. Esa información es privada, es reservada. Hay una excepción legítima, que son los datos sensibles, reservados, o una información de seguridad nacional, pero de verdad de seguridad nacional. La seguridad nacional ha sido utilizada muchas veces como un concepto muy amplio para reservar cualquier tipo de información. Casos, por ejemplo, del ministro de Defensa que se va de viaje, muy bien acompañado, y no cuenta cuánto dinero se llevó, ni en qué hotel se quedó hospedado en la ciudad de París, por ejemplo. Porque es un tema de seguridad nacional. No, eso no tiene nada que ver con la seguridad nacional. La gente tiene derecho a saber con quién fue, a dónde se hospedó y cuánta plata se gastó. Sí, la gente tiene derecho a saber eso. Eso no tiene por qué estar reservado, pero sí puede estar reservada una operación para capturar a un delincuente que secuestra a una persona. Eso sí puede estar reservado, eso debe estar reservado. La indagación previa de una investigación a través de la cual el Estado está intentando descubrir quién cometió un crimen. Esa indagación previa, esa investigación preliminar, mientras se adelanta, por supuesto que debe estar sometida a una reserva dentro de las condiciones de cada sistema legal. Pero la reserva tiene que ser muy bien definida, muy bien delimitada y tiene que buscar perseguir una finalidad legítima. Ese es otro elemento esencial del derecho de acceso a la información. Debe existir un mecanismo administrativo ágil, rápido, para que la gente pueda acceder a la información que solicita. La gente no tiene por qué esperar años y años a que se resuelva una solicitud de información, de ventanilla en ventanilla, de funcionario en funcionario. No. Debe estar reglamentado en un régimen jurídico claro, con unos términos precisos. La gente tiene derecho a saber dónde solicita la información, quién se la entrega y en cuánto tiempo. Y si no se la entregan, tiene derecho a ir a un juez. Y tiene derecho a que ese procedimiento sea efectivo y sea idóneo. Eso es el derecho de acceso a la información. Ese juez, por supuesto, tendrá que valorar si existe o no una excepción y tendrá que realizar algo de lo que ustedes van a oír hablar durante toda esta semana, que es la prueba del daño. Si el Estado va a mantener en reserva, en secreto, una información, tiene que probar que hacerla pública produce un daño a la democracia mayor que mantenerla reservada. Que se protege más la democracia si se mantiene esa información reservada, porque, por ejemplo, se está reservando una información sobre una operación que va a capturar a unos bandidos, si se hace pública. Y finalmente, nada es secreto para siempre. La reserva puede tener sentido de manera transitoria, pero a partir de un tiempo razonable, tenemos derecho a saber qué pasó en el pasado.
Tenemos derecho a saber cuando se cierra esa investigación preliminar que se está haciendo, porque se está investigando unos criminales y hay un juicio y se condena a una persona o se declara inocente, tenemos derecho a saber qué pasó y cómo operaron los fiscales o los operadores de justicia. Es la única manera, primero, como vamos a conocer nuestra propia historia institucional, cómo podemos realmente hacer una rendición de cuentas histórica y cómo podemos corregir los errores del pasado. Esos son algunos de los principios rectores del derecho de acceso a la información a nivel regional. Pero se explican esos y otros de manera mucho más detallada, siguiendo el orden de la jurisprudencia y la doctrina, en los materiales que ustedes van a encontrar en los módulos de este curso. Muchas gracias.